Nuestro camino ascético como corazonistas pasa por el encuentro con Dios y por el encuentro con el otro. Veamos en primer lugar las enseñanzas del padre Andrés Coindre y del hermano Policarpo, las cuales nos dejaron sobre la vida de oración, entendida como el camino por el cual nos ponemos en manos de Dios. Sin duda, el padre Andrés era un hombre de acción. Así lo vemos al considerar el gran número de tareas que realizó en tan solo 39 años de vida. Por tanto, la oración de Andrés no era una fuga del mundo. Para Andrés, Dios era la presencia concreta y cotidiana en la que se desenvolvía su vida y valoraba la oración, sobre todo en dos dimensiones, como intercesión y como motor del trabajo del reino. Dejemos que nos diga todo esto con sus propias palabras. Debemos representarnos a Dios alrededor de nosotros, dentro de nosotros y con nosotros, pues ciertamente está donde quiera que estemos. La misericordia de Dios desea ardientemente intermediarios e intercesores que se coloquen como puente entre Él y el pecador. A las 9 de la mañana, sin dejar sus ocupaciones, tomen la piadosa costumbre de reunirse en el Sagrado Corazón de Jesús y de pedirle que los bendiga y los guarde en su santo amor, con esta sencilla advocación: Divino Corazón de Jesús, haz que te amemos cada día más. En las primeras reglas que Andrés dio en 1821 a los hermanos, que eran las mismas que había preparado algunos años antes para las hermanas de Jesús María, no aparecen aspectos concretos que hagan a la vida de oración. Por alguna carta podemos conocer varios de los elementos con los que se alimentaba la oración de los hermanos: meditación, examen de conciencia y lectura espiritual. Por su parte, el hermano Policarpo comprendía al Sagrado Corazón de Jesús como una morada donde guarecerse en intimidad con Dios. Si bien él también desempeñó una vastísima obra, encontramos en sus escritos muchas más referencias a la relación personal con Cristo. Por ejemplo, en sus nuevas reglas en 1843, tenemos un total de casi 5 horas de ejercicios de piedad, sin contar las lecturas del comedor. Sobre el espíritu con que realiza estas prácticas de piedad, el propio hermano Policarpo, en enero de 1843, escribió: Recen y recen con fervor. Imiten en sus contactos con Dios la conducta de un niño hacia su madre, de un pobre a la puerta de un rico. Entréguense de lleno al espíritu de oración, penetrando en la soledad de su corazón. Policarpo también tenía claro la verdadera oración era una guía para la vida. A los hermanos, con ocasión de un capítulo general, les decía: Ante todo, imploremos las luces del Espíritu Santo y hagamos una santa violencia al cielo para que nos ilumine y nos dé fuerzas para cumplir todo lo que el Instituto tiene derecho a esperar de nosotros. En el plano más personal, él mismo escribió: Me esforzaré en mantenerme unido a Dios por la oración, por la recepción de los sacramentos y por una escrupulosa fidelidad a nuestras santas reglas, cuya transgresión no quiero perdonarme. Junto con el amor por la oración, tendré una tierna devoción a la Santísima Virgen y a los ángeles. Junto a la ascesis asociada a la oración, el padre Andrés Coindre y el hermano Policarpo también vivieron el encuentro con el otro como parte de su camino ascético dentro del carisma corazonista. Andrés era una persona acostumbrada a dirigir a otros, pero también tenía la experiencia y la responsabilidad que se derivaba de ello. En estos términos se lo explicaba el hermano Borgia, director general. No se atormente, los superiores siempre tienen preocupaciones. Es un peso, una carga que hay que llevar. No es un puesto para sentarse. La cruz del Salvador era más pesada. Es preciso sufrir con Él para entrar en la gloria. Y usted no ha sido todavía vendido ni traicionado, ni abandonado ni crucificado por sus hermanos, como lo fue Él.
por sus discípulos y sus criaturas. Cuantas más desdichas tenga, más se asemejará a su Salvador. En esta tierra no existe el descanso, sino la lucha. Las que estén a la cabeza tienen más pelea que los demás, pero también tienen más mérito en la victoria de la batalla. Hay que trabajar para mantener la unión con Dios, no para disfrutar del goce de la paz, sino para sostenerse en el ardor del combate. La paz total la tendremos en el otro mundo. Podemos constatar dos actitudes importantes. La primera es que asumía con naturalidad las dificultades sin dramatizar. En el segundo lugar, vinculaba sus sufrimientos a los de Jesús y descubría así su insignificancia. Esta ascesis era parte de su crecimiento espiritual. A su vez, en sus cartas no encontramos quejas, sí evaluaciones de las conductas de las personas, siempre con la búsqueda de una solución práctica y real a los problemas. No pidamos nunca a los hombres lo que no pueden. Utilicemos lo que tienen de bueno, en la medida de lo posible, y contentémonos. Respondan con sosiego, humildad y paciencia a todos los ataques que puedan dirigir contra usted. A diferencia del padre Andrés, el hermano Policarpo sí era miembro de la comunidad y vivía en ella cotidianamente, y sus problemas o alegrías le afectaban más personalmente. Tal vez por ello le dedica mayor atención en sus circulares. Quiero saber ahora cuáles deben ser los principales caracteres de su caridad para que produzcan la verdadera unión fraterna. El gran apóstol se lo enseñará. La caridad, dice, es paciente, es benigna, no es envidiosa, no es orgullosa, no es ambiciosa y no busca su utilidad propia. Como ven, las dos primeras cualidades son la suma importancia para conservar la unión. Sí, es preciso sufrir pacientemente los defectos de todos y sobre todo de aquellos con los que tenemos la dicha de vivir en sociedad. Somos todos hombres y por consiguiente llenos de defectos e imperfecciones. Todos daremos bastante materia de paciencia a nuestro prójimo. Por una parte, estamos también muy débiles y enfermos. Tenemos también necesidad de que se nos ayude y se nos aporte. Por eso, según San Pablo, debemos llevar las cargas los unos a los otros. Para comprender la dimensión real de estas palabras, es preciso recordar en qué situación asumió el cargo de superior general. El desánimo era generalizado y todo el mundo pensaba en cómo salvarse personalmente, es decir, qué ventajas podría obtener, etc. En esta situación, el hermano Policarpo se ganó los corazones de los hermanos a través de sus visitas, sus palabras afectuosas y la confianza y buen espíritu que generaba a su alrededor. Finalmente, debemos mencionar que tanto el padre Coindre como el hermano Policarpo encontraron en los niños y en los jóvenes, especialmente aquellos que pasaban dificultades, una llamada y un camino ascético de conversión. Por ellos relegaron sus planes o seguridades y abrazaron el proyecto que Dios les confiaba.